Muy bien, vamos a hablar de movimientos anormales. Esto a modo introductorio. En cuanto a las características del movimiento, nosotros lo que observamos es la velocidad, si es rápido o es lento, la amplitud, si es pequeño el movimiento o es de gran amplitud, el ritmo, la duración, sí, son todos datos que nos interesa observar. Con qué cede el temblor, o sea, si lo presenta en reposo, con la acción desaparece, o si con la voluntad puede desaparecer ese movimiento anormal. O sea, estos son datos que, bueno, si bien no van a estar dirigidos a una pregunta, sí sepan que son características que al neurólogo le interesa al momento de evaluar y de definir un movimiento anormal. Dos palabras de corea y de balismo. No he encontrado preguntas con respecto a este tema, pero sí es algo que podría llegar a tomarse. El corea es una enfermedad que es un dato clínico que se caracteriza por ser sacudidas súbitas, ¿sí?, abruptas, no son rítmicas y son impredecibles en el tiempo y en su distribución, ¿sí? Hay típicos cuadros, por ejemplo la corea de Sydenham, la corea de Huntington, la corea inducida por drogas, también puede ser por un cuadro de ACV con un daño súbito a nivel de ganglios basales, y el paciente puede manifestar una hemicorea o inclusive un hemibalismo por un daño vascular, ¿sí? Y el balismo son movimientos más abruptos todavía, son más proximales y de mayor amplitud, son más violentos y suelen ser unilaterales. TIC sí es un tema que se toma mucho. La enfermedad ticosa por excelencia es el Gilles de la Tourette, es un tema que les pueden tomar, y lo que tienen que saber del TIC, más allá de que puedan llegar a ser de tipo motor los movimientos anormales, también existen los tics fonatorios, y el paciente en general ticoso tiene un trastorno obsesivo compulsivo de base que lo lleva a realizar este movimiento como compensación a su cuestión obsesiva, ¿sí? Y lo manifiesta en forma compulsiva, pero es un movimiento que el paciente podría llegar a inhibir con la voluntad. O sea que esto sí es un dato clave en el diagnóstico, es un movimiento anormal que se inhibe con la voluntad. Se clasifican en motores fonatorios, simples, complejos, clónicos abruptos o distónicos lentos y más largos. Las mioclonías no se lo van a tomar, son movimientos involuntarios, bruscos, breves, pueden ser tanto de origen cortical como de origen segmentario o más focal, ¿sí? Hay causas fisiológicas esenciales, pueden ser espontáneos o secuelares, alguna lesión estructural, pueden ser corticales, subcorticales, espinales o de origen periférico. No es un tema que se ha tomado, así que lo vamos a pasar de largo. La distonía, si bien no se tomó, también sería algo que potencialmente podría preguntarse. La definición es un movimiento o una postura anormal causada por la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Es una cocontracción de músculos que termina generando una postura anómala. Existe una patología típica que es el calambre del escribiente, en donde el paciente no tiene ninguna alteración motora, pero frente a una situación de tarea específica tiene esta cocontracción y le imposibilita desempeñarla. El calambre del escribiente es específico para escribir, pero también tiene específico para subir escaleras, específico para hacer un saque de tenis, o sea, depende de la actividad que el paciente desarrolle y en dónde se le manifieste. Suele haber un componente emocional, o al menos se cuestiona la posibilidad de que haya un componente emocional. Y obviamente, bueno, se exacerba con la ansiedad, pero todos los movimientos anormales van a encontrar que se exacerban con estados de estrés y de ansiedad. Por definición, el temblor es un movimiento rítmico oscilatorio, es involuntario, no es algo que uno pueda inhibir con la voluntad, y lo principal que vamos a
a mencionar y distinguir es lo que es el temblor de reposo y el temblor de acción. El temblor de reposo es el característico del Parkinson, lo vamos a mencionar cuando hablemos de Parkinson, y de acción puede ser tanto postural, o sea, cuando sostiene una postura, o bien cinético, que quiere decir de acción, cuando hace una tarea o una actividad. El temblor de acción es el específico que vemos en el temblor esencial y por eso se le limita mucho la funcionalidad, porque el paciente cuando quiere hacer una tarea es cuando comienza a temblar, por ejemplo, tomar un café, servirse, cortar, ¿sí? Escribir, firmar un cheque, ¿sí? Incluso el temblor puede no ser solamente de las manos, sino también de la voz o de la cabeza. Acá tenemos temblor esencial, bueno, la de comienzo y la evolución suele haber un componente familiar, ¿sí? Es muy frecuente una historia familiar previa de temblor, suele empezar en edades medias de la vida, se exacerba con el consumo de tabaco y de café, y hay fármacos que lo van a agravar, por ejemplo los broncodilatadores o todos los fármacos adrenérgicos, ¿sí? que estimulen el componente adrenérgico, la prednisona, el litio, los inhibidores de la recaptación de serotonina agravan el temblor esencial, ¿sí? Y principalmente se da con la actividad. Acá en esta diapositiva ven pruebas que yo le hice hacer al paciente. Una es unir los puntos, entonces fíjense el trazo en rojo que tiene, es tembloroso, lo otro es una espiral, y ahí tienen una frase que escribió que es un ejemplo de mi mejor escritura, y fíjense el trazo tembloroso que presenta el paciente. ¿Cuál es el tratamiento para el temblor esencial? En primer lugar, el propranolol es una buena droga, se utiliza como antihipertensivo también, en realidad es un bloqueante beta. Se puede utilizar con tranquilidad a cualquier edad, tiene pocos efectos adversos si uno controla la frecuencia cardíaca, dado que puede producir bradicardia, y ojo en los ancianos porque también puede tener como efecto adverso la cuestión de la libido, ¿sí? Del rendimiento sexual, que puede verse alterado, y esto es algo que en los ancianos no es menor porque ya de por sí tienen compromiso, o sea que habría que tener cuidado en esos pacientes. Pero también se puede utilizar el fenobarbital, la primidona, que es un precursor del fenobarbital, se puede utilizar el gabapentin, topiramato, ¿sí? Clonazepam u otras drogas de menor uso y de clase C para este tratamiento. En primer lugar, sepan el propanolol, se llegan a dosis de 80 miligramos y con un control y un seguimiento cardiológico. Después, hablando de enfermedad de Parkinson, tienen que saber la triada, que es el temblor, que es en reposo, la bradicinesia y la rigidez. Pero hay un montón de síntomas asociados que también entran en el criterio de diagnóstico. Lo que no puede faltar es la bradicinesia para el diagnóstico, que es la lentitud global en el movimiento, ¿sí? De hecho, la hipomimia es un reflejo de la bradicinesia motora de los músculos faciales, ¿sí? La bradicinesia no puede faltar en los diagnósticos, en el criterio. También estos pacientes están rígidos, el temblor es de reposo, hay una postura que se altera de anteroversión del tronco o incluso una desviación lateral del tronco. Hay síntomas no motores como depresión, cialorrea, constipación, pérdida del olfato, alteración de la fase REM del sueño, ¿sí? Disautonomía y demencia pueden tener asociado. La fisiopatología de la enfermedad de Parkinson: hay una depresión de neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia nigra que se da por inclusiones de cuerpos de Lewy, ¿sí? Son depósitos de cuerpos de Lewy a nivel de esta sustancia nigra de la pars compacta, y cuando se comprometen el 80% de las neuronas dopaminérgicas se comienza a observar el desbalance motor en la regulación del movimiento. Al que le interese, vaya y revise la vía directa y la indirecta, no vamos a perder tiempo en eso, pero sí sepan que los efectos del Parkinson no solamente es compromiso en su movilidad y negativos, sino que también hay movimientos positivos como las disquinesias, ¿sí? Lo que es la aceleración en la marcha, los movimientos hemicoreicos que pueden aparecer en este tipo de pacientes. Entonces hay periodos en off y periodos en on, y hay fluctuaciones a lo largo del día.
Acá hay una diapositiva que habla de los criterios del banco de cerebros, la vamos a pasar de largo. En realidad esto tiene que ver con, también van a llegar a una parte de anatomía patológica. Si sepan que la bradicinesia tiene que estar, también hay otros criterios que la rigidez, el temblor y la inestabilidad postural como diagnósticos principales. Después hay otros criterios que son de apoyo, no pierdan mucho tiempo con esto. Diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con cuadros parkinsonianos atípicos o con cuadros de pseudo Parkinson, que puede ser, por ejemplo, el Parkinson farmacológico, que es lo que se observa y que seguramente todos los que hayan ido alguna vez a un neuropsiquiátrico observan pacientes con hipomimia, con cialorrea, con lentitud, con una postura en anteroversión del tronco, todo eso con una marcha a pequeños pasos, todo eso simula un Parkinson. ¿Cuál es la diferencia? Está el antecedente de la exposición al antipsicótico, o sea, al bloqueante dopaminérgico, ya sea lopidol, risperidona, metoclopramida, ¿sí? Cualquier bloqueante dopaminérgico va a alterar la funcionalidad motora como efecto adverso, y lo otro que es característico es que es muy simétrico, ¿sí? El Parkinson tiene un inicio unilateral y se va comprometiendo posteriormente el otro miembro. En estos casos el compromiso es generalizado. Después hay otras enfermedades neurodegenerativas como la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica o la parálisis supranuclear progresiva, que tal vez en una etapa inicial haya que hacer un diagnóstico diferencial. En estas patologías aparecen otras cosas como por ejemplo la demencia, que es característica y que puede o no estar presente en el Parkinson. En cuanto al tratamiento, la droga de elección es la L-Dopa, o sea, lo que estamos administrando es la dopamina en forma exógena. Recuerden que hay una decarboxilación periférica de la dopamina a nivel del estómago, por eso es que las fórmulas comerciales ya vienen asociadas con un inhibidor de la decarboxilación periférica, que puede ser la benseracida, ¿sí? O la carbidopa. Después existen lo que llamamos los agonistas dopaminérgicos, la bromocriptina, carbendolina, pramipexol, ¿sí? Todos estos fármacos se utilizan incluso como neuroprotectores, también anticolinérgicos, amantadina, inhibidores de la MAO, ¿sí? Y en líneas generales tratar los síntomas asociados. La L-Dopa tiene una vida media de 4 horas, por lo cual como máximo, por lo cual lo que uno trata de lograr es una ventana terapéutica en donde las dosis no fluctúen tanto, por eso es que se fracciona en varias tomas al día, ¿sí? Se toma cada 4 horas y hasta 5 tomas por día.